Incluso, chicos, a ver, un segundo. Espérate. Incluso, chicos, me han preguntado esto, mira. A ver, necesito la ayuda de los alumnos más poderosos. ¿Será lo mismo decir economía que economía política? Y te voy a regalar una palabra más, que política económica. Tenemos entonces la primera duda de los alumnos. Si es que son términos iguales. A ver, ideas. Un segundo mientras acomodo mi computadora. Ahí está, ahora sí. No, pues, no tienen ningún tipo de semejanza. Y ahora vamos a, en esa clase, despejar las dudas. Son totalmente diferentes. ¿Ok? Listo. Comencemos entonces con la primera parte, que vendría a ser la economía. Bien. La palabra economía es la primera en aparecer. Voy a crear acá una línea de tiempo. ¿Ya? Si gustas mejor, la pongo por acá. Ahí está la línea de tiempo. ¿Ya? La primera palabra que aparece es economía. ¿Y por qué? Ya. Era el siglo IV a.C., específicamente este año, aproximadamente 362 a.C., donde un personaje llamado Genofonte, aquí está, Genofonte, decide escribir un diálogo entre dos sujetos, Sócrates y Cristóbulo. Y resulta que estos personajes se hacían la pregunta, después de una larga conversación, de quién era el que tenía las riendas de dirigir el hogar. ¿Quién era el que tenía las riendas de dirigir el hogar? Y la conversación narraba los roles del hogar. Los roles. La mujer, encargada de qué? De la alimentación y el cuidado de los hijos. El hombre, encargado de conseguir el dinero, de trabajar y de controlar a los esclavos. ¿Me entiendes? Y entonces, esta conversación, mira, allá en el siglo IV a.C., nos permitió saber a nosotros, hoy en la actualidad, cómo se vivía en Grecia y de qué manera era la función familiar. Si eso de que las mujeres se encargan de los hijos y los hombres de administrar a los esclavos es algo nuevo. Entonces, gracias a este escrito, gracias a este diálogo, sabemos los roles. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo tituló este diálogo Genofonte? Porque tiene que llevar un título. ¿Qué nombre crees que le puso? Ahí te va. Le puso el nombre Economía. Así. El diálogo le puso el nombre de Economía. Obviamente, como Genofonte era griego, economía en griego es económicos. ¿Por qué le puso economía a ese título? Porque economía, si tú lo desglosas en sus vocablos, oikos viene de oikos y viene de nomos. Oikos, que es casa, y nomos, que vendría a ser administración. ¿Me dejo entender? Oikos, que es casa, y nomos, que viene a ser administración.
¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ya, perfecto. Después, por favor, mira, después, un sujeto en 1621 decide agregar la palabra política a la economía. Oh, sí, decide agregar la palabra política a la economía. ¿Por qué? Si bien es cierto, etimológicamente, la palabra economía viene, como hace un momento te dije, de oikonomos y administración de la casa. Si bien es cierto, viene de ahí. Mi pregunta es la siguiente. Oye, eh, ¿no debería mejorar ese término? Ya, te cuento. La palabra política en el siglo XVII se entendía más como sociedad. Es más, ¿te acuerdas que Aristóteles decía en el siglo IV antes de Cristo, decía que el hombre es un animal político, que el hombre es un animal social? No sé si te acordarás de eso. Animal político. Entonces la palabra política significaba sociedad. Y quisiera, por favor, que tú me ayudes. ¿Cuál está más bonito? ¿Decir administración de la casa o administración de la riqueza de un estado o sociedad? ¿Cuál está más bonito? Economía política, ¿sí o no? Claro, porque es una definición más amplia. Ya no me interesa tu casa, me interesa la sociedad. Y otra cosa, entre estos dos sujetos, Genofonte y Antonio de Montcretián, vamos a conocer a Aristóteles. Y Aristóteles es el personaje que estudia la riqueza. Lo que realmente hoy entendemos por economía, ¿no? Porque la riqueza es uno de los problemas fundamentales. ¿Ve? Ahora, ¿cómo le llamó Aristóteles a la riqueza? Era la famosa crematística. ¿Y qué es la crematística? ¿Mm? El arte de incrementar las riquezas de la sociedad. El arte de incrementar las riquezas de la sociedad. Y justo calzaba perfecto con la economía política. Por eso es que tú, que ya tienes algunas academias, habrás escuchado a algún profesor de economía decir que Aristóteles es el padre, si ese está metido en todo, de la economía antigua. ¿Ok? El padre de la economía antigua. Muy bien, continuamos. Posteriormente, en el siglo XIX, mira, oye, ¿qué tales saltos, no? 4 antes de Cristo, 17 después de Cristo, 200 años después, ya la palabra política ya no era tanto social. La palabra política le relacionaban más con gobierno, con gobierno. Entonces, acá tenemos un personaje llamado Alfred Marshall, ¿ya? Acá tenemos un personaje llamado Alfred Marshall que lo que hace, escúchame bien, lo que hace es no estar de acuerdo con que el gobierno debe intervenir en la economía. El gobierno no debe intervenir en la economía. Empezamos. No debe intervenir en la economía. ¿Ok? El gobierno no debe intervenir en la economía. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
si el gobierno no debe intervenir en la economía, ¿ya? El gobierno no debe intervenir en la economía. ¿Cómo le decían a este tipo de pensamiento? Empieza con Lee. A ver, ayúdame. Liberal. Entonces, este sujeto llamado Alfred Marshall, que después te contaré cuando veamos la clase de pensamiento económico, después te contaré que este sujeto es uno de los más representativos de la escuela neoclásica, pero eso será después. Pero él fue el primero en decir, si el gobierno no debe intervenir en la economía, entonces te pregunto, mira esta parte de arriba. Oye, oye, no debe ir la palabra política entonces, pues. Y es ahí cuando a Alfred Marshall le atribuyen el culpable de quitar la palabra política, ya que su obra, ya que este sujeto es un representante muy importante, su obra marca el inicio de la microeconomía. Por eso se dice que la palabra política deja de ser utilizada con economía desde 1890. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Algunos estaban en contra. Siempre van a haber esos sujetos que están en contra de tu pensamiento. ¿Quiénes eran sus contradictorios? Los socialistas. A ver, ayúdame. ¿Y los socialistas qué piensan? ¿Que el gobierno debe o no debe intervenir en la economía? ¿Qué piensan? ¿Los socialistas deben o no deben intervenir en la economía? ¿Tú qué dices? Sí debe intervenir. Por eso es que ellos seguían usando, ¿qué cosa? La palabra economía política. Y crearon su propia teoría de economía. Es decir, mirando para acá, los socialistas crearon su propia visión con intervención del gobierno y en cambio los liberales, o en este caso ya los neoclásicos, crearon su propia interpretación de la economía, su propia visión de la economía, sin gobierno, ¿ya? Pero le llamaron economía. Y así quedó hasta el siglo XXI, tiempo presente. Entonces, hoy en día existen dos ideas, dos visiones. La idea de la economía sola, la economía, como neoclásica, como idea neoclásica, y la idea socialista como economía política con intervención del gobierno. Así es que se desarrolla esto de la economía y economía política. ¿Qué te pareció? Profe, la política económica, eso es para después, todavía no, todavía no, todavía no. Bien, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas para pasar a la siguiente? Con cuidado, chicos, con cuidado. Dime, te escucho. Te escucho, tengan cuidado con su micro, ¿ya? Claro, mire. En el caso de los neoclásicos, mi estimada, yo te voy a enseñar la participación de 6 neoclásicos. Todavía no estamos hablando de historia y la economía. Te da un pequeño piqueo, la entradita, ponte, si estuviéramos en un almuerzo, ¿no? Los pequeños sobre lo que son las escuelas, pero como, como origen de la economía y la economía política. Recuerda que hoy estamos desarrollando las nociones básicas de la economía. ¿Entendido? Ya. Benedicta me vuelve a hacer esa pregunta, pero no me gusta que los alumnitos se queden con las ganas, así que me obligas a que saque mis armas secretas. Mira, yo tengo una serie de esquemas. Este pensaba dártelo de acá unas 10 semanas,
pero ya que el deseo por ustedes es muy fuerte y eso me gusta, voy a hacerte un adelanto de 10 semanas. Mira, mira la pantalla. Este es un esquemita que muestra eh, la evolución de los diferentes pensamientos económicos. Yo voy a hacerte muchos regalos. ¿A qué me refiero con regalos? A, a esquemas como este que resumen muchas teorías. Por favor, voy a pedirte que crees una carpeta para guardar esto. Y ahora sí, te voy a enseñar, por favor. Mira, ubica dónde están los neoclásicos. No sé si los viste. Ahí están. Y ubica dónde están los socialistas. Y ahora, fíjate esto de aquí. Este es el pensamiento neoclásico y sus representantes. En cambio, el de acá es el pensamiento socialista y sus representantes. Es un cuadro de doble entrada. No sé si me dejan entender. Un cuadro de doble entrada es que arriba están la horizontal, son las escuelas, y en la primera columna, ¿no? Están detalles importantes como la época, el lugar de predominio, los representantes, la riqueza, la actividad económica, la participación del gobierno. Repito, nos estamos adelantando 10 clases, pero es para que su compañera mire que me hizo la pregunta si Marshall era socialista o no. Ahí lo tenemos en cuenta que son dos pensamientos totalmente distintos. Correcto. Ahora sí, solamente si deseas puedes capturar la pantalla, es bajo tu criterio. Vamos a continuar. Recuerda que cada clase tiene que ser específicamente el tema que se va a tratar. Para eso tienes un sílabus. ¿Te imaginas estar viendo la prehistoria con tu profe de historia universal y de repente le dicen, profe, ¿y los incas? ¿Cómo era la mita en los incas? O sea, ¿qué? ¿Cuál mita? ¿De qué estás hablando? Me estás combinando épocas de la historia. ¿Entiendes? Entonces, ubiquémonos siempre poco a poco, chicos. Yo sé que están con muchas ganas de aprender poco a poco. Recuerda, tenemos muchísimas clases. Benedicta me dice, profe, tengo una pregunta. Si en economía neoclásica su pensamiento es que el Estado no debe intervenir y cuando hablamos de la economía libre es lo mismo, mi estimada Benedicta, voy a terminar contigo de esta manera. ¿Qué escuelas se consideran que el gobierno no debe intervenir? La fisiocrática, la clásica, tanto así que la llamaban la escuela liberal, la neoclásica y una forma diferente en el caso de la monetarista. En otras palabras, mi estimada Benedicta, el liberalismo económico se entiende por la no participación del gobierno. ¿De qué forma? ¿Cómo es aplicada? Eso ya depende de la escuela que lo aplica. Habrá un liberalismo económico particular, tanto para la fisiocracia, los clásicos, los neoclásicos y los monetaristas. No sé si Benedicta me lograste entender y con eso ya cierro este tema para poder avanzar. Benedicta, espero tu respuesta. Ok, muy bien. Benedicta, una capturita pues para que se te quede, para que lo tengas. ¿Ya? Y en su momento te lo devolveré otra vez. Listo, volvamos. Déjame cerrar esta pantalla. Ya, ahora seguimos. Ahí en la separata, estas PPT ya les he enviado, le he enviado a la señorita coordinadora y la señorita coordinadora las va a colgar. Así que hay algunas preguntas ahí que me gustaría que tú respondas y por ahí si tienes alguna duda, tú me dices cuál es la clave, qué clave quieres saber. Bien, vamos ahora a la definición de la economía. ¿Qué se entiende por economía?
Creo que cada curso que has tenido esta semana te han explicado sobre en qué consiste su curso. ¿Sí o no? O sea, ¿qué es su curso? ¿No? Bueno, llegó el turno de economía. Según los neoclásicos, a ver, por favor, no sé si me ayudas. Vamos a hacer un pequeño repaso para ver si me estás entendiendo. Completen el chat. Si yo digo neoclásicos, ¿el gobierno interviene o no interviene? Si yo digo neoclásicos, ¿es Marshall o Marx? Si yo digo neoclásicos, ¿es economía o economía política? Bravo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, chicos. Estamos atentos, estamos atentos. Caramba, la Academia de C tiene chicos muy buenos y eso es agradable toparse con academias donde los chicos son pilas. Ah, sí, me ha tocado veces en que no, pues no lo son. Ya, pero ¿qué voy a hacer, no? A tratar de trabajar. Bien, mirando otra vez la pantalla. Y en el otro lado, en el lado de los socialistas, en el lado de la intervención del gobierno, ¿qué dirías tú? ¿Qué debo poner? ¿Economía o economía política? ¿Mm? Correcto. Economía política. Cada vez que pienses en socialismo, es eso. Bien, y ahora voy a colocar lo que tanto quieres. ¿Cuál de estos dos te viene para el examen de admisión? San Marcos. ¿Dónde lo ubico? ¿Cuál te viene? Y este es el que te viene para el examen de admisión. ¿Ok? Ahí está. Ahora, profe, ¿y por qué está enseñando, por qué en la pantalla, por qué en los materiales está la economía política? Bueno, la respuesta es porque, ¿eh? La respuesta es porque habla el examen de admisión cada vez está más complicado. Y entonces puede ser que te venga. Prefiero enseñártelo a no enseñártelo y que te venga. Una segunda razón es porque adivina en qué universidad en su facultad de letras todavía siguen llevando el curso de economía política. Sí, ya lo sé, en la San Marcos. La única universidad del Perú en donde todavía existe el curso economía política. Y durante 4 meses te enseñan socialismo. Muy, muy interesante el curso. Son 4 meses nada más, en donde se analiza a profundidad el pensamiento de Marx. Ideal para un estudiante de filosofía, ¿sí o no? Ideal para un estudiante de historia, que siempre ha querido conocer el pensamiento real del marxismo. Hay muchos que se dicen socialistas, ¿no? Por ejemplo, el Partido Perú Libre es de una izquierda extrema. ¿Realmente seguirá la ideología socialista? ¿Qué es la ideología socialista? ¿Cuáles son los principios básicos de esa ideología? Eh, es un curso electivo, mi estimada Miriam. ¿Qué significa curso electivo, Miriam? Que si tú deseas, lo llevas o no. A menos que vayas a las carreras de trabajo social, antropología, educación. ¿Qué otra más me han pedido? ¿Cuál era la otra? Caramba, se me dio el nombre. Ya, de esos alumnitos que han venido a mí a preguntarme sobre economía política. ¿Ok? ¿Sí? Continuamos. ¿Qué viene a ser la economía para los neoclásicos? Para eso voy a hacer un ejemplo. Mirando para acá.
este color, este color, no, ahora sí, ya está. Para los economistas neoclásicos, la economía se basa en la escasez. Vamos a suponer que el día de hoy, Viernes Santo, quiero llevar a mi familia a comer en la cevichería. Necesidad, un delicioso almuerzo. ¿Ok? Ya está. Mi pregunta es la siguiente. Si la necesidad es el almuerzo y somos 5 en mi familia, yo estoy llevando recurso 150 soles. ¿Qué piensas? ¿Suficiente para dar el alimento a 5 personas? ¿Tú qué dices? ¿El recurso en esa situación será abundante o escaso? A ver, ¿tú qué dirías? El recurso en esa situación es abundante. Pero ¿qué pasaría? Escúchame por favor, ¿qué pasaría si en ese momento llega un familiar más y viene sin dinero? Viene un sobrino mío, viene otro sobrino, la hermana del sobrino de mi esposa, y así, y así, hasta completar 21 miembros. Nos vamos a almorzar 21. Y el salado soy yo, porque yo soy el único que tiene el dinero. El recurso dejó de ser abundante, mi estimada Maite, mi estimada Geraldine. El recurso dejó de ser abundante y se volvió ¿qué? Escaso. Y ahora, a ver, ayúdame. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que se prenda el foquito. ¿Cómo alimentar a estas 21 bocas? Ayúdame. ¿De qué manera? Abel me dice comer atún. Otro, profe, sobrado alcanza como para 20 ahí nomás. No hay problema, profe. Bien, todas las formas que estás pensando para satisfacer esta necesidad se llama economizar. Todas las formas. Cada uno tiene su propuesta distinta. Como David que dice, vamos al mercado, profe. Bien, entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Economizar será gastar? ¿O economizar será saber gastar? Muy bien. Economizar es saber gastar. Repito, saber gastar. Economizar no es guardártelo, esconderlo y que quede ahí por muchas horas. No, es saber utilizarlo. Y ahora viene el detalle. ¿Qué pasa si esas 21 personas, vamos a preguntarle a esas 21 personas, le vamos a decir, oye, al término, en la tarde, ¿y qué tal? ¿Te llenaste o no? ¿Sigues teniendo hambre? Si me dice que no, entonces has economizado bien. Pero si por ahí tú le preguntas y te dice, sigo teniendo hambre, entonces has economizado mal.
¿Qué, profe? Un ratito. Entonces, ¿la economía tiene éxitos y fracasos? Por supuesto. ¿Y cómo me doy cuenta que tuve éxito economizando? ¿Cómo me doy cuenta que tuve éxito economizando? ¿Mm? Con la satisfacción de la necesidad. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Tu mamá economiza? ¿Mm? Sí. ¿Y ella ha estudiado economía para poder hacerlo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ha sido esto? Ella sabe usar adecuadamente los recursos escasos. Ustedes, mis estimados alumnos, sueñan con ser ¿qué? San Marquino, ¿sí o no? Y el San Marquino es un economista en potencia, pues el San Marquino con 5 soles, pasaje, le sirve para la comida, sacar copias y encima para el trago. Oye, hay que saber utilizar un recurso. Última pregunta, última pregunta. Muchas veces cuando has economizado, también no has tenido éxito. No siempre la economía se da de la forma que tú quieres, ¿ok? Y otra cosa más, solo se economizará dinero. O sea, economía realmente solo dinero, dinero y dinero. Economizar tendrá que ver también con qué. ¿Mm? Con cualquier recurso que se te presente escaso. Por ejemplo, yo estoy haciendo economía ahora. A ver, ¿y por qué estoy haciendo economía? Porque tengo que explicarte todo en poco tiempo, debido a que el Meet nos ha comido varios minutos. Y tengo que luchar contra esto. ¿Podría hacerlo? A las 11 de la mañana cuando diga, profe, acabó todo, entendí el tema, lo logré, economicé bien, pero no había dinero. ¿Economicé bien qué? El, el tiempo. Entonces, chicos, no me vengas a decir, profe, que yo no sé economizar porque a mí no me dan plata. Hey, no, el término economía está en todo momento en que hay escasez. Punto. Y bien, profesor, ¿y el socialismo cómo es? Ah, ya, pues el socialismo es otra cosa. En el socialismo, la economía política nos dice que es una ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, circulación, distribución y consumo de los bienes materiales. En otras palabras, la economía para los marxistas es la ciencia que estudia cómo el producto se crea y llega a las familias a ser consumido. ¿Ok? Mientras que los neoclásicos dicen, oye, la economía es la ciencia de la escasez. Los socialistas que dicen, oye, la economía es una lucha de clases. Mientras que los neoclásicos dicen, oye, la economía es darle una buena asignación óptima de tus recursos escasos. En cambio, los socialistas dicen que en la producción se realiza una relación social entre hombres que son dueños del capital y obreros que no son dueños de nada, tan solo de su trabajo. Y ahí es donde ocurre la explotación. ¿Entendido, chicos? Listo. Si gustas, podemos resolver esa pregunta. ¿Qué dices? Bien,
Correcto, muy bien. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Claro, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Miriam. Un poquito, tranquila, tranquila que recién estamos ahí. Bien, acá hay otra pregunta muy similar en San Marcos 2008, ¿ya? Que tiene que ver con los recursos escasos y también las necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces te he puesto preguntas de San Marcos en la PPT. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Qué estudia la economía? Esta semana has tenido profesores que te han dicho, por ejemplo, cuál es el objeto de estudio de su curso. Estamos. Por ejemplo, cuál es el objeto de estudio de la historia, cuál es el objeto de estudio de la biología, o no. Tu profe Pedro te había dicho que cuál es el objeto de estudio de la biología. A ver, ¿cuál es? Ayúdame, ¿cuál crees que es? Ya, yo lo sé, ¿ah? Exacto, Geraldine. Y así como dices en dos palabras, Geraldine, cuál es el objeto de estudio de la economía, ¿podrías decir en dos palabras cuál es el objeto de estudio de la economía? Ahí te va. No, no es la escasez. Bien, entonces tampoco es administrar. Vas a responder así. Por favor, te lo voy a hacer 3 veces. La actividad económica. A ver, ¿qué quede? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La actividad económica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? La actividad económica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Ahora sí, completa. La actividad económica. ¿Ok, chicos? ¿Y qué cosa es actividad económica? A ver, voy a colocarte acá un espacio. A ver, ¿te parece 3 ejemplos? 3 ejemplos. Rapidito, ¿ya? 3 ejemplitos. ¿Tu mamá qué está haciendo ahorita? Profe, mamá recién se ha levantado, profe, se levanta tarde y está pensando cocinar. ¿Qué va a cocinar? Dime, ¿ese es un acto humano o es un acto económico? Ese es un acto humano. ¿Cuándo se transforma ese acto humano en un acto económico? ¿Cuándo crees? Cuando mamá está pensando cocinar y ahora le vamos a poner un detalle para que se vuelva acto económico. Con 20 soles para 5 personas. Mm, ¿Te imaginas? ¿Alguna vez has escuchado a tu mamá decir, estoy pensando qué cocinar? Y realmente lo está pensando porque el recurso es escaso y tiene que saber enfrentárselo. Entonces, ahí ya se vuelve acto económico. Cambiamos. Tu hermanito, ¿qué está haciendo? Profe, ya se levantó. Mi hermanito tiene 10 años, profesor. Ah, ya. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, quiere jugar. Dime, ¿qué acto es ese? Ese es un acto humano. Jugar es un acto humano. Para que ese acto se vuelva un acto económico, ¿qué tendría que pasar? Porque ese es un acto humano, no es un acto económico. Vamos a preguntarle a tu hermanito. Oye, ven, ven, ven. ¿Vas a jugar en tu tablet? Sí, pero te cuento, te dice él. Lo que pasa es que mi mamá me ha prohibido jugar, pero voy a aprovechar los 30 minutos que se va al mercado para jugar y no sé todavía si voy a jugar Roblox o Minecraft o Crash Royale. ¿Qué juego me puede satisfacer más en 30 minutos mientras mamá no viene?
Entonces ahí tu hermanito cambia y ya no está haciendo un acto humano. ¿Qué acto se volvió? Habla. Entonces te pregunto, ¿qué estudia la economía? Estudia actos económicos. O sea, estudia momentos en donde el ser humano trata, y repito, trata de hacer buen uso de un recurso escaso. ¿Se entendió? Continuamos. En el caso del socialismo, y ahora sí le respondo a mi estimada Miriam, los socialistas van por otro rollo. ¿Ellos qué dicen? Relaciones sociales de producción. Lo voy a decir 3 veces. Relaciones sociales de producción. Ellos van por ese lado. Relaciones sociales de producción. ¿Y entre quiénes hay esas relaciones sociales de producción, profesor? Bueno, las relaciones sociales de producción van a ser entre los dueños del capital, que son los capitalistas, que ellos le llaman burgueses, y los dueños de fuerza de trabajo, que van a ser los proletarios. ¿Qué tipo de relación habrá? ¿Una relación amical, tú crees? ¿Una relación de compañerismo, ayuda, no sé? No. La relación es de explotación. Los obreros del siglo XIX no entendían cómo pueden ser explotados si les pagan. No, no, ¿cómo me van a explotar si me están pagando? Es como si le preguntaras a una chica, ¿cómo dudas que yo te amo si siempre te digo te amo? Entonces, mi pregunta es, el capitalista, el proletario, ¿cómo le dices al proletario que no le están explotando si le están pagando? Y en ese momento, el socialismo les enseña el término plusvalía. Plusvalía, tilde ahí, por favor. El socialismo le enseña al proletario que le están pagando, sí, pero le están pagando solo una parte, llamada salario. Y que lo demás que no le pagan es plusvalía. Pero esto que debería recibir el trabajador se lo queda el capitalista y lo hace cada vez más rico. Punto. Pregunta final. Jóvenes, ¿les parece igual el objeto de estudio? No, ¿verdad? Continuamos. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. ¿Cómo se define la plusvalía? Hay una definición sencilla, como dice Miriam, y una definición más compleja. La definición sencilla es eh, el trabajo no remunerado que es apropiado por el capitalista. El trabajo no remunerado que es apropiado por el capitalista. Pero la definición más exacta, incluso la definición de Marx, es el excedente del capital variable. Pero que no te lo voy a enseñar ahora porque lo haremos en el tema capital. Por ahora es el trabajo no remunerado al obrero. Trabajo no remunerado al obrero, que es apropiado por el capitalista.
Qué bonito, qué bonito. Gracias a ti, Miriam, porque tienes un afán de aprender y eso es bonito, pero poco a poco. ¿Ya? Qué bonito. Sigo, sigo, sigo. Y ahora sí, ¿cuál es el problema que la economía debe resolver? Depende también. Si hay un problema que resolver, depende también bastante si lo van a hacer los neoclásicos o los socialistas. A ver, ¿cuál sería el problema para los neoclásicos? La escasez. Ahora sí puedes decir escasez. Una vez un alumnito me dijo, profesor, pero el problema no sería las necesidades ilimitadas. No, porque si tú me dices que es las necesidades ilimitadas, entonces te pregunto, ¿habrá solución para ese problema? No. No, ¿verdad? Porque no hay manera de que se acaben las necesidades. Las necesidades siempre van a ser ilimitadas. En cambio, la escasez sí podemos resolverla. La escasez sí podemos darle solución. Eso es diferente. Continuamos. Y para los socialistas, ¿cuál es el problema de la pobreza? ¿Por qué hay pobreza? A ver, socialistas, ¿por qué habría pobreza? ¿Mm? Exacto, porque hay capitalistas, porque hay sujetos que son dueños del capital. Punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Continuamos. ¿Qué viene a ser el costo de oportunidad? Te voy a poner un ejemplo sencillo para que entiendas qué es el costo de oportunidad. El ejemplo más simple, más simple, ¿ya? Laura tiene un sol y va a la tienda porque quiere una golosina. En ese momento encuentra que existe un chicle a un sol, pero también observa que hay un chocolate a un sol, chocolate pequeño. Como ella solo tiene un recurso escaso de un sol, ¿qué tendrá que hacer? Elegir. Y recuerda que la economía es la ciencia de la elección. O sea, en economía hay que saber elegir bien. El economista intenta elegir. Profe, pero ¿por qué tiene que elegir? ¿Por qué no lo agarra todo? No puede, porque recuerda que hay escasez. Oye, a mí me encantaría tener todas las bebidas energizantes que existen, pero no puedo. Hay escasez de tiempo, escasez de productos, etcétera. Me encantaría enseñar pues muchas cosas más, pero hay escasez de tiempo. Entonces tengo que saber la elección. Claro. ¿Qué pasaría si comienzo a hablar de diferentes temas de economía? Oye, la separata nunca la voy a, no, nunca la voy a resolver. Bien, Miriam, ayúdame, Miriam. ¿Chicle o chocolate? Si tú fueras Laura, ¿chicle o chocolate? Chocolate, correcto. Y esto de acá es la respuesta de Miriam. No significa que es una respuesta buena ni mala, solamente es una elección. Y lo que ha sacrificado su compañera Miriam, a eso se llama costo de oportunidad. Ese es el ejemplo más sencillo que puedes encontrar. Define costo de oportunidad. Lo que eliges o lo que sacrificas. Ah, vamos a aumentar ahora
el nivel de dificultad. Que sí, lo voy a hacer más difícil. Laura pregunta, ¿qué hay de un sol? Y le dicen chicle, chocolate, helado, también hay de sol, papitas fritas, también hay de sol, ¿ya? Y galleta también hay de sol. Uy, volvemos a preguntarle a Miriam, ¿cuál es tu elección? Ah, y ahora sí, aumentó la dificultad. ¿Y cuál es tu costo de oportunidad? ¿Cuál sería tu costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad entonces? Defínelo. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Para que lo tengas siempre. De las alternativas descartadas, la de mayor valor. Punto. Atoche, Valeria, te has equivocado. Vamos a corregirte, no te preocupes. Tú dices el sacrificio de la segunda mejor alternativa. O sea, entendiendo lo que tú has escrito, eso significa que elegiste la segunda alternativa, no la primera. Vamos a corregirlo. Valeria, si acomodamos tu frase, mejor ordenándola diríamos así, que el costo de oportunidad sería la mejor alternativa entre las descartadas. O también podría ser de las alternativas descartadas la mejor. O como algunos dicen, profesor, lo segundo que hubieras elegido. Pero no me gusta esa. Yo siempre digo de las alternativas descartadas la de mayor valor. Y ahora te digo por qué. Y ahora te digo por qué. Bien, en este caso no hay ninguna de mayor valor, porque todas es una. Pero sin embargo, aquí podemos meterle los gustos. Si el helado es lo que le gusta más a Miriam, si el helado es el que le gusta más a Miriam, de las que descartó chicle, chocolate, papitas fritas y galleta, buscará la de mayor valor, o sea, aquella que le gusta más entre las que descartó. Y ahí ella encontró a quién, al chocolate. Y ese sería el costo de oportunidad. ¿Ok? Bien, creo que ya es momento de hacer un ejercicio más difícil. Empezamos con un ejercicio de eco. Laura es costurera y tiene 25 metros cuadrados de tela. 25 metros cuadrados de tela. Con 25 metros cuadrados de tela, Laura puede hacer 45 vestidos. Laura puede hacer 110 polos. Laura puede hacer 220 bikinis. Sabiendo que Laura, al momento de hacer el vestido, cada vestido puede venderlo, ¿ya? A 20 soles. Cada polo puede venderlo a 10 soles.
y cada bikini puede venderlo, cada bikini puede venderlo a 50 soles, calcúlame la elección, haya la elección de Laura y haya también el costo de oportunidad. Vamos, te doy 30 segundos. Y con eso respondemos la pregunta de su compañera Benedicta. De su compañera Benedicta. Bien. Comienzo a razonar. En el primer caso, cuando hablamos de que ella haría vestidos solamente y los vestidos los vende a 20 soles, si vendería los vestidos, le daría un ingreso de 900 soles. Si vendería los polos, los 110 que puede hacer, puede obtener 1100 soles. Y si vendería los 220 bikinis a 50 soles cada bikini, obtendría, ¿cuánto? 50 por 220, 11,000 soles. ¡Wow! Entonces, ¿cuál sería una elección racional? Racional sería producir los bikinis. Por lo tanto, aquí está tu elección. Pregunta, ¿y entre estos dos, cuál será la respuesta? A, los vestidos. B, los polos. C, vestido y polo, como me dice Benedicta. No, Benedicta, no puede ser todo. Solo hay uno que le cuesta haber dejado más. El economista siempre piensa en la segunda alternativa. ¿Qué sacrifico por hacer esto? Y eso sería los polos, porque es de las alternativas descartadas la de mayor valor. De las alternativas descartadas, la de mayor valor. ¿Cuál es la mayor valor? 900 o 1100. 1100. Y ese sería el costo de oportunidad. Ahora sí, ¿me entendieron? ¿Sí? A ver, ¿dudas? Profesor, apagó su audio. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora sí, creo que ya podemos enfrentarnos a una pregunta de admisión de septiembre del año pasado. ¿Te parece una pregunta de examen de admisión de septiembre del año pasado? Ya. En una empresa, trabajaba, tiempo pasado, trabajaba un gerente, una secretaria y un personal de limpieza. Debido al COVID, la empresa cerró y lo tuvieron que despedir al gerente, a la secretaria y al personal de limpieza. Despedidos. Ahora ellos están en su casa, en la pandemia. El gerente está en su casa,
La secretaria está en su casa. El personal de limpieza está en su casa. Pregunta. ¿Quién de los tres tiene el mayor costo de oportunidad? Pregunta de examen de septiembre de San Marcos. Recuerda que los tres están despedidos. Bien, pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo ellos en estos momentos? La elección, entre comillas, sería estar en su casa. ¿No? Ya. Y por estar en su casa, ¿qué están haciendo? ¿Qué están sacrificando? ¿Qué están sacrificando por estar en su casa? Estar trabajando, ¿sí? Ya no trabajan, pues. Fueron despedidos. Se están en su casa y ya no trabajan. Pregunta. ¿Y cuál es la parte bonita de trabajar? Mi hijo siempre me pregunta eso. Papá, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué hay algo bonito cuando uno trabaja? ¿Qué es lo bonito cuando uno trabaja? El dinero que te pagan. Entonces, te pregunto, ¿por estar en su casa sacrifican dinero, sí o no? ¿O conoces a alguien que estando en su casa le pagan? Dime, por favor, para decirle dónde es, para vivir con él. Entonces, ¿quién crees tú que en esa empresa ganaba más? El gerente, ¿no? Por lo tanto, si era el gerente, ayúdame, es el que sacrifica más dinero. Por lo tanto, el gerente es el de mayor costo de oportunidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Oh, ok. Por ahí hay algún alumno que ha tenido un pequeño problema. Ese profesor, o sea, estaban trabajando en su casa. No, no, fueron despedidos. Su casa estaba lavando su ropa. No es que estaban trabajando en su casa. Bueno, lo asumo como una broma. Entonces, vamos con la definición de costo de oportunidad. Vendría a ser la asignación correcta de recursos, pero esta definición que la tengo acá, muy de libros de economía, es lo que dejamos de hacer al tomar una decisión. O la que me gusta más, el valor de la mejor opción no realizada. Buena, Oliver. Correcto, muy bien, muy bien. Cuando veamos costos, por ahí me han hecho una pregunta, ahí hablaremos de los costos explícitos y los implícitos, que traducido en el idioma castellano es costos contables y costos económicos. Listo, ¿terminamos? ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Vamos a ver un poquito de epistemología. Epistemología es el origen de la ciencia, ¿no? Es el estudio de las ciencias. La economía es una ciencia fáctica, ya que requiere de la contrastación en la realidad. Se considera ciencia económica a partir de la publicación de la riqueza de las naciones, pero se considera una ciencia independiente, por si acaso. En otras palabras, la economía no es una ciencia vieja, es una bebé.
tan solo tiene 300 años de antigüedad como ciencia independiente. No es una ciencia exacta porque en economía no vemos expresiones abstractas, como por ejemplo tu profesor de álgebra lo hace cuando te hace el tema ley de exponentes. La ley de exponentes tú tienes que imaginarte todo. Cuando tu profesor de geometría te hace áreas, cuando tu profesor de trigonometría te hace identidades trigonométricas, o cuando el de aritmética te hace pues números primos entre sí. Todo eso es algo abstracto. En cambio, en la economía fáctica necesariamente tienes que observar lo que vas a estudiar. Necesariamente lo que estudias tiene que existir en la realidad. A eso se llama economía fáctica. Es una ciencia social ya que su objeto de estudio es el ser humano en sus relaciones interpersonales. ¿Ya? Es una ciencia social ya que su objeto de estudio es el ser humano en sus relaciones interpersonales. Por eso es que es una ciencia social. Ah, aquí hay una pregunta bonita de San Marcos que fue tomada. El resto sí son sencillas. La economía es una ciencia social, no es una ciencia natural. Tu profesor Pedroso te enseña biología. ¿La biología es una ciencia natural o social? Natural. Es una ciencia natural. Por lo tanto, él utiliza el método empírico o el método experimental. Él utiliza el método empírico o el método experimental. El método experimental. ¿Por qué? Porque su conocimiento se basa también en experimentos. En economía no, en economía nosotros utilizamos experiencia. Por eso incluso los economistas usamos una frase muy común que dice, de acuerdo a la evidencia empírica nos muestra esto. ¿Qué nos dice la evidencia empírica? Siempre usamos esas frases, son el cliché del economista. Entonces, por eso trata de responder esta pregunta del 2009. ¿Qué dice? La economía como ciencia social estudia la racionalidad y la relación de las personas mediante el funcionamiento del mercado. Por tanto, no puede tener un carácter experimental. Correcto, muy bien. ¿Qué métodos científicos se utilizan en la economía? Los métodos científicos que utiliza la economía depende del enfoque que estás desarrollando. Si tú estás desarrollando un enfoque neoclásico, los métodos que se usan son el inductivo y el deductivo. Pero si tú estás desarrollando el método dialéctico, ya es porque estás en el enfoque socialista. No lo voy a tocar porque la dialéctica lo vas a hacer con tu profesor de filosofía. ¿Ya? Con el profesor de filosofía harás dialéctica, ¿no? La teoría de Hegel, la unidad de contrarios. ¿Te acuerdas eso de la tesis, antítesis y síntesis? ¿Sí? ¿Alguna vez has llevado eso en filosofía? Ya. Bueno, Marx utiliza la dialéctica para explicar la evolución de la propiedad privada, de cómo a través de la sociedad y en el tiempo la propiedad privada ha tenido sus modificaciones, ¿no? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo. A eso se refiere Marx con la dialéctica en la propiedad privada. En el caso de la economía neoclásica, repito, en el caso de la economía neoclásica, tenemos acá el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo va de casos particulares y terminas en una conclusión general. Y el método deductivo va de lo general que has calculado y lo puedes demostrar en algún caso particular.
Para que me puedas entender, voy a hacerte una esquemita para que veas cómo tu cerebro razona, cómo induce y deduce, ¿ya? Y a partir de eso tú creas premisas, creas teorías. A ver, juntos, ¿ya? Juntos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo está esa velocidad, esa mielina en tus neuronas. Empiezo. 1, 2, 3. Aumenta el precio del azúcar. Entonces, ¿qué hacen las amas de casa? ¿Qué hacen las amas de casa? Disminuyen su consumo. ¿El consumo de qué? Del azúcar. ¿Y pasan a qué? Aumentar su consumo de miel de abeja. Dime, ¿eso es probable que ocurra? Sí. Caso particular número 1. Caso particular número 2. ¿Qué otro producto está siendo fregado? Vamos, ayúdame. Está aumentando el precio del arroz. ¿Sí o no? A ver, ama de casa. Entonces, si aumenta el precio del arroz, vamos, disminuye el consumo. ¿Disminuye el consumo de qué? Ah, ya tu cerebro ya se está aprendiendo. Qué bonito. Disminuye el consumo del arroz. Pero entonces aumentará qué consumo. Aumentará el consumo de la papa. Premisa número 2. ¿Quieres una premisa 3? Profe, los inteligentes con 2 nomás. Ya, premisa 3. Premisa 3. Aumentó el precio de la gasolina. Por lo tanto, disminuye, creo que ya tú lo estás completando mentalmente, el consumo de la gasolina. ¿Sí? ¿Lo estás completando mentalmente ya? Por lo tanto, aumenta el consumo del transporte público. ¿Sí? Bien. ¿Quieres una premisa 4? No creo, ¿no? No creo. No creo. Porque ya tu cerebro actuó. Cerebro racional actuó. Sácame una conclusión. Dame una conclusión. Dame una conclusión. Si aumenta el precio de un producto X, vamos, disminuye el consumo de un producto, del producto X, pero aumenta el consumo de el producto Y. Oye, un ratito, pero ese producto Y, ¿qué cosa es? ¿Qué característica tiene que tener ese producto Y? X e Y tienen que ser necesariamente ¿qué? Sustitutos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Has creado una teoría, has creado algo general, basándote en qué? Solamente en 3 principios particulares. ¿Me podrías decir cómo es eso? ¿Eso es inducción o es deducción? ¿Por qué es inducción?
Ayúdame, porque empezaste de casos particulares a una regla general. Comenzaste de casos particulares a una regla general. ¿Qué tal? Y ahora, yo te pregunto, y ahora que tienes esto de casos particulares, ahora que ya tienes esto de casos particulares, dime tú. Entonces, pregunta, perdón, ahora que ya tienes la regla general, pregunta, ¿podrías colocar cualquier ejemplo? Ahora que ya tienes la regla general. Ya. Entonces, voy a hacer el ejemplo. Te pido que me digas qué va a pasar si aumenta el precio del pescado. Todo lo que tú me respondas será deducción. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que tú me respondas será deducción? Porque ya te estás basando en una regla general y estás aplicándola aquí. Profesor, entonces primero se induce para poder deducir. Sí. ¿Me logras entender qué es inducción y qué es deducción? Mira que muchos alumnos no logran entender esto, pero si tú lo has hecho, felicitaciones. ¿Sigo? También aquí tenemos los famosos fines de la economía. ¿Cuáles son los fines de la economía? Tengo el fin teórico y el fin práctico. ¿En qué consiste cada uno? El fin teórico consiste en explicar los fenómenos económicos y predecirlos. Pero para eso, para poder explicarlos, tienes que saber las leyes de la economía. Por favor, los jovencitos que dominan, ¿podrían colocar una ley económica que te acuerdes? Tranquila, solamente quiero el nombre, nada más. No te voy a pedir más cosas. La ley de Okun. Buena, Jonathan. Bonita tu foto, Jonathan. Chévere. La ley de utilidad marginal decreciente. Muy bien. La ley de Gosen. Correcto. Oye, voy a hacer por acá un ejemplito. Te voy a hacer la entrega de un pequeño regalo, Miriam, para ti. Espero que te guste. Para todos ustedes. Aquí tengo yo una hojita que he preparado con mucho cariño para mis alumnos, donde están todas las leyes. Profesor Víctor Cóndor, ahí están todas las leyes económicas que se usan en mi curso. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías imprimirlo para poder trabajarlo? Ya. Entonces, cada clase que nosotros veamos la ley de tal, ya, y lo pegas en tu cuaderno para los que están haciendo uso de un cuaderno, para siempre tenerlo a la mano. Entonces, ¿cuál es el fin teórico? Saber las leyes, entenderlas bien y utilizarlas en la explicación de los fenómenos económicos. ¿Y cuál es el fin práctico? Lograr el bienestar general a través de la satisfacción de necesidades. ¿Y cuáles son las satisfacción de necesidades que uno busca? ¿Qué necesidades busca satisfacer?
Bueno, a nivel de una sociedad sería pues aumentar el empleo, disminuir la pobreza, Otro fin práctico, otra cosa que queremos sería pues aumentar el PBI. Bien, listo. Ese es el fin práctico. Benedicta, el desempleo es 1, pero para que haya un incremento de empleo, mi estimada Benedicta, necesitas incrementar el PBI. Si yo no puedo incrementar el Producto Bruto Interno, entonces no podría aumentar el empleo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Tenemos 3 grandes interrogantes en la economía al momento de producir. ¿Alguno me ayuda? ¿Cuáles son de memoria los 3 grandes interrogantes de la economía? ¿Cuáles serían de memoria los 3 grandes interrogantes de la economía? Ahí está, por favor, a memorizar. ¿Qué, cómo y para quién producir? ¿Qué, cómo y para quién producir? Otra vez, ¿qué, cómo y para quién producir? Antes de continuar, siendo las 10:40, es momento para una revisión de memoria. Memoria, todos participen en el Zoom. Todos. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra economía? Son cosas que debes saber de memoria. Felicitaciones. Siguiente concepto, palabra de memoria. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Siempre pregunto por los neoclásicos. Los socialistas no. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Buena. Siguiente. ¿Cuál es el problema económico? Siguiente. ¿Cuál es el personaje que escribió La riqueza de las naciones y que es autonombrado padre de la economía? Si me voy de casos particulares a general, a una regla general, ¿qué método estoy utilizando? ¿Cómo se llama el sacrificio de una elección? Bueno. ¿Qué fin es satisfacer las necesidades de una población? ¿El teórico o el práctico? Buena. Última. ¿Cuáles son las 3 interrogantes de la economía? Perfecto. Perfecto. Este viernes ha valido la pena estar en este feriado con ustedes. Ya quedó, esas cosas nadie te las va a quitar. Por más que hoy día brindes una botella de vino, eso va a estar en tu cabecita. Bien, el qué producir ya lo explicaremos más adelante en el tema producción, pero un pequeño piqueo. El qué producir es buscar la alternativa más idónea que tienes que fabricar. Pero para buscar la alternativa idónea, obviamente me tienes que decir con qué recursos cuentas. Claro, no es lo mismo contar con 1.000 soles para iniciar un negocio que contar con 5.000 soles para iniciar un negocio que contar con 50.000 soles para iniciar un negocio. Y aún así, si tú contaras con 50.000, la pregunta es, todo aquel
que tiene 50,000 soles, ¿sabe qué negocio hacer? Por eso es que es un problema. Por eso es que es un problema. Y una vez que has decidido qué es lo que vas a producir, la siguiente pregunta sería, ¿y de qué manera lo vas a fabricar? ¿Vas a usar más humanos que máquinas? O sea, más mano de obra que capital. ¿Vas a usar más máquinas que humanos? O sea, más capital que mano de obra. ¿O vas a usar la misma cantidad? Eso es un problema. Decidir cómo lo vas a fabricar. El para quién producir será tu tercer problema. Fijar el precio de tu producto. El precio irá destinado a quién. A la clase rica, la clase media, la holgura, la clase pobre o la clase extremadamente pobre. Profe, yo lo pienso dejar a 5 soles para que esté baratito nomás. No sea gracioso. ¿Acaso tú eliges el precio de Tin Marín de Doping Way? ¿O el precio es el resultado del costo de fabricación más la ganancia y los impuestos del Estado? Entonces el precio es lo que el costo se determina así. Tú podrías reducir tu ganancia, pero no el costo. Yo no voy a encontrar un polo de un sol, porque sé que el costo es superior a un sol. Entonces tendré que buscar el producto y el precio más idóneo y saber a dónde llegará mi producto. Bueno, este es un pequeño piqueo de lo que veremos más adelante. Esto es frontera después. División de la economía. Antes de entrar a la división, quería preguntarte si ya está claro todo, si hay alguna duda por ahí. ¿Estamos entendiendo, chicos? Ya estamos en las finales. Por favor, quisiera ver si compartes conmigo. Ya, perfecto. La economía se divide en dos, en una economía positiva y una economía normativa. El creador de esta división fue John Neville Keynes, el padre del famoso John Maynard Keynes. El hijo es, wow, reconocido como uno de los economistas más importantes del siglo XX. El hijo. El padre, en cambio, ese viejito peladito, ya, es el que dividió la economía en dos. Profe, ¿y cómo la dividió? Dijo, la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa es subjetiva. La diferencia entre esos dos es que la economía positiva simplemente te muestra las cosas como son, mientras que la normativa cómo deberían ser. En otras palabras, la economía positiva es una simple descripción, mientras que la economía normativa es una opinión. Y en la opinión yo puedo poner juicios de valor. Profe, no entiendo, ¿qué cosas son juicios de valor? ¿Cuándo tú haces un juicio de valor? Cuando una vez que has visto algo dices, qué feo que es, qué bonito que es, me agrada, me desagrada. Oye, qué lindo, qué feo. Oye, está muy bien, está muy mal. Eso es los juicios de valor. Eso solamente lo haces en el campo normativo. Miriam me hace una pregunta, profe, pese a que Marshall definió la economía como tal, Adam Smith es el padre. Mi estimada Miriam, Adam Smith es del siglo XVIII, Marshall es del siglo XIX. ¿A quién crees que le dicen padre? Padre de una ciencia le dicen al que el primero que lo estudia personalmente, individualmente, sin mezclarlo con otras ciencias. La economía siempre ha sido parte del estudio filosófico. Y es Adam Smith que en el siglo XVIII decide separar todo conocimiento y aislar el conocimiento de la riqueza. Por eso, si este personaje fue el primero, le dicen padre por esa razón. No es padre porque se juntó con una mujer y de ahí nació la economía bebé. No, es padre porque independizó
el conocimiento económico de otras áreas. No sé si me dejo entender, mi estimada Miriam. Ya. Y Marshall viene un siglo después todavía. Muy bien, regresemos a la clase. En el caso de la economía positiva, es una economía de lo que es. Por ejemplo, entonces vamos a poner por acá un ejemplito. Tú me ayudas. ¿Qué pasa si yo coloco acá la inflación del año 2020 fue 3,6%? ¿Esa es una expresión positiva o normativa? Ayúdame, que ya estamos terminando. ¿Será una expresión positiva o normativa? ¿Positiva o normativa? Claro, porque ahí no hay ningún tipo de criterio personal. En cambio, mira esto. La inflación del año 2020 debió ser menor al 3%. ¿Economía positiva o normativa? ¿Tú qué dices? Normativa. Exacto. Muy bien, muy bien. Me gustó esa participación. Ahora, voy a hacerlo más difícil. ¿Y qué pasa si encuentras en una separata esta frase? La inflación del año 2024 será del 2,7%. Pucha, profe, ahí ya no hay es ni debería ser. Entonces, también es normativa. ¿Qué? ¿Por qué es normativa? A ver, te pregunto, ¿existe en la bolita del futuro una bolita mágica en donde yo he ido al 2024 y sé qué pasará? Es una proyección, y una proyección que para mí creo que es 2,7, de acuerdo a resultados, a cálculos, pero no es exacto. Chicos, si yo tuviera el poder de saber cuánto es la inflación del año 2024, sería premio Nobel. Bien, siguiente. Analicemos la economía positiva. La economía positiva se divide en dos: en economía descriptiva y teoría económica. En la economía descriptiva se recoge la información económica. Hay empresas que se dedican a recoger información. Chicos, ya te llegó a tu celular un mensaje de texto del INEI diciendo que va a haber un censo económico. Ay, profe, ¿van a tocar otra vez mi puerta? No, esos son censos de hogares. El censo económico es a empresas sobre precios y es recontra necesario porque tenemos datos desactualizados del año 2007. Estamos en 2022. Entonces, ¿cuántas empresas hay? ¿Cuánto se genera de ingreso? ¿Cuántos son los precios del producto? Eso es una economía descriptiva, solo recoger información. Y una vez que ya recogiste dicha información, ¿me podrías decir qué haces con toda esa información? La llevas a la teoría económica. En la teoría económica se va a analizar e interpretar esa información y lo vas a repartir en lo que es microeconomía y macroeconomía. La teoría económica se divide así. Chicos, una consulta. Ni bien lees teoría económica, tu cerebro, ¿qué dice? ¿Micro o macro? Acuérdate, ni bien lees teoría económica.
La microeconomía aparece en el siglo XIX y la macro en el siglo XX. Un siglo de diferencia de aparición. La microeconomía la crean los neoclásicos y la macro los seguidores de John Maynard Keynes, los keynesianos. ¿En qué consiste la micro y la macro? Ahí la tienes, con sus respectivos creadores, mira. La microeconomía es el estudio de la economía, pero de manera, a ver, anótalo por favor, agrégale, de manera particular, de forma individual, de forma específica, mientras que la macroeconomía es de forma general, en conjunto o agregado. O agregado. ¿Listo? ¿Sí? Particular, individual, específica, general, en conjunto o agregado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, si yo te dijera que el precio del pollo ha subido en estas semanas, ¿sería un problema microeconómico o macroeconómico? Ahora no me vas a decir, profe, depende del pollo. Pollo chico, micro, pollo grande, macro. No. ¿De quién estamos hablando que ha aumentado el precio? ¿De quién estamos hablando que ha aumentado el precio? Del pollo. Entonces, el aumento del precio del pollo es un fenómeno microeconómico, ya que al hablar del pollo estamos especificando, individualizando, particularizando. Pero si yo te dijera, ¿cómo se llama el promedio de precios de 600 productos aprox? ¿Cómo se llama el promedio de precios de 600 productos de la canasta básica aprox? Se llama IPC. ¿Qué es eso? Índice de precios del consumidor. Vamos a suponer que te sale 43,6 el IPC. Ese 43,6, ¿qué cosa es? El promedio de 600 productos aproximadamente. Te pregunto, ¿será micro o macro? ¿Y por qué macro? Porque el dato es general. El dato de 43,6 es un dato de un conjunto, de un agregado. Ahí no hablo del pollo únicamente. Hablo de 600 productos que en promedio me dan 43,6. Y ahora viene la patada al cerebro, especialmente para alumnos que ya han tenido otro ciclo. ¿Cómo San Marcos te hizo una pregunta en el 2007 que te destruyó? Te puso el IPC de Lima, el IPC de los precios de los productos en San Juan del Lurigancho y el IPC de los precios de los productos en el Perú. Pregunta, señores, ¿cuál de esos tres IPC es macro? ¿Uno, dos o los tres? Señálame, por favor. ¿Cuál de los tres es macro? Los tres. ¿Y por qué los tres? Porque muchos confunden economía con geografía. Piensan que porque es Lima o San Juan del Lurigancho no pueden ser macro. Tiene que ser necesariamente de Perú. No es así. Entonces, si yo te dijera el IPC no de Perú, sino de toda América Latina, miércoles, entonces eso no es macro, es macroso, macrazo. Y si yo te dijera el IPC del planeta, de los países, del mundo, no, pero es Macron, profe. No, pues, no es así. La macroeconomía es el estudio del dato en conjunto y no tiene que ver con distrito, provincia, región, departamento, no. Entonces, dime, ¿el IPC de Lima es macro? ¿El IPC de San Juan del Lurigancho es macro? ¿El IPC del Perú es macro? ¿Me entendieron? ¿Y por qué es macro? Porque son agregados.
porque son en conjunto, porque los tres, como dice Benedicta, generalizan. Benedicta, ¿me podrías decir el distrito donde vives? Si quieres mentir, no hay problema. Si yo digo el desempleo en San Juan del Lurigancho, Benedicta, ¿es micro o macro? El desempleo en San Juan del Lurigancho es 10% de la PEA. ¿Ese es un dato micro o macro? Macro. ¿Por qué? Porque al hablar de 10% de desempleo, ¿de quién hablo? ¿De Jorge? ¿De Luis? ¿De María? ¿De Lucho? No. ¿De quién hablo? De un gran número de personas que conforman el 10% del total en San Juan del Lurigancho. En cambio, si yo te dijera que tu tío Benito está desempleado, ya, pues es un dato micro. Chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Chicos, ¿me dan 5 minutos más de tiempo por el problema que tuvimos con el Meet? 5 minutos, por favor, nada más. Ya. En el caso de la economía normativa, en cambio, en el caso de la economía normativa, ¿ya? Viene a ser la opinión sobre la economía. Sin embargo, si esta opinión viene del gobierno, ya no se llama economía normativa. Se llama política económica. Se llama política económica. La política económica viene a ser las posibles soluciones que el gobierno da a la economía. Pero te cuento, ¿quién hace la política económica? El gobierno. ¿Pero quién del gobierno? Profe, obvio, Castillo, el presidente de la República. No. ¿Tú crees que Castillo sabe de economía para resolver problemas como la inflación, la recesión, el desempleo? No. Y tampoco está obligado a saber. Lo único que tienes que hacer, Pedro Castillo, es esto: nombrar al ministro de Economía y al presidente del BCR. Nada más eso. Y ellos, que son economistas, como quien te habla, harán las políticas de solución a los problemas económicos. ¿Me dejo entender? Entonces, todo depende de quién es el ministro, porque ese ministro es un economista, ese presidente del BCR es un economista que va a resolver los problemas que tenemos en nuestro país. Problemas que sean netamente de qué, netamente de economía. Claro, porque si tú me dices, profe, estamos cansados de los violadores a los niños, ya, pero eso no es un problema económico, pues. Ese es un problema social. ¿Me entiendes? Ese es un problema social. Ya. Ahora, ¿cómo se llama la política que hace? ¿Cómo se llama la política que hace el Ministerio de Economía? Se llama política fiscal. ¿Cómo se llama la política que hace el BCR? La política monetaria. Ah, profe, entonces, Graham, Gresham, ¿cómo se escribe su nombre este pata? Graham, ¿no? Oscar Graham es el ministro de Economía actual y Julio Velarde es el presidente del BCR actual. Entonces, tanto Oscar Graham y Julio Velarde, ellos hacen la política fiscal y la política monetaria, respectivamente. ¿Y de qué se encarga la política fiscal, profesor? De aumentar la producción del país. De aumentar la producción del país. Ay, profe, no se pase. ¿Y para qué uno quisiera aumentar la producción del país? Para hacer lo que Miriam estaba solicitando. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Mayor empleo.
Claro, mayor empleo, mayor empleo. Sigo. ¿Y qué herramientas usa? El gasto público y los impuestos, que más adelante hablaremos. Y Velarde, ¿cuál es su objetivo? ¿Controlar qué? Controlar la inflación. Controlar la inflación. Correcto. Ese es el objetivo de quién, ¿ah? De Velarde. ¿Y con qué controla la inflación? Con el encaje legal, la tasa de interreferencia, la compra de valores. Por lo tanto, cuando tú escuchas en algún día el noticiero, lees en algún diario, dices, oye, la inflación se quiere incrementar en el Perú. ¿Quién se mete ahí? ¿Quién es el primero en actuar por función constitucional? El BCR. ¿Con qué? ¿Con política fiscal o política monetaria? ¿Con política fiscal o con política monetaria? Con política monetaria. Bueno, en este caso, esas serían sus herramientas que más adelante hablaremos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió toda la clase? ¿Sí? Bien. Ahora, quisiera, por favor, que a manera de competencia, no sé, siempre yo digo, primero es mejor preguntarle al alumno, porque al final todo depende de ustedes, chicos. Si ustedes se han matriculado en la Academia DC, es justamente para adquirir más conocimientos. Me gustaría que siempre al terminar nuestra clase hubiera una especie de competencia. ¿En qué sentido? Como una especie de competencia. Existen pequeñas formas de competir de manera virtual, como el Kahoot, el Google Preguntas, pero personalmente yo considero que uno de los mejores, digamos, instrumentos para preguntar es el Quizzes. Bueno, mi pregunta es la siguiente, no sé si podría trabajar con ustedes un Quizzes para ver si está aprendido todo. La separata, el boletín que ustedes tienen, es un boletín que ya tiene claves, o sea, es para que practiques y ya tiene claves. No sé si se podrá. Ya. Entonces, chicos, si es así, solo te pido una condición. Ángela Torres. De esa manera tienes que entrar. Benedicta Merma. Un nombre y un apellido. Mi nombre es Víctor Cóndor. Yo tendría que poner Víctor Cóndor. Un nombre y un apellido. ¿Te parece? Ya, dale. El enlace ya te lo mandé. De paso para ver cómo estás. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Chicos, tendré que retirar al que no cumple la orden de un nombre y un apellido, por favor. Vamos, vamos, vamos. El que no puede hoy, la próxima semana podrá. A ver, terminando eso, a ver qué te parece si hacemos más veces. A la cuenta de 3, 2, 1, empezamos.
40 segundos más. Muy bien, felicitaciones a Sayuri, Ángela y Jonathan, siendo los 3 primeros, y obviamente una felicitación enorme también a Maite, Jonathan, Emily, Sayuri, Sayuri Sosa, Ángela, Johan, Ricardo, por haber obtenido los mayores puntajes de esta competencia. Tenemos la pregunta más difícil y la pregunta que más se falló, que sería esta de acá. Esa pregunta en la que más se falló, lo podemos hacer al ojo, sin leerlo. ¿Qué? Profe, yo me maté leyendo. Pero mira lo que dice al final de la pregunta. Dice teoría económica. Y la teoría económica solamente es micro o macro. Por descarte, salía ¿qué? Macro. ¿O no? Sin leer la pregunta. Sin leer la pregunta. Porque la teoría económica es micro o macro, y no hay micro, entonces es macro. ¿Estamos? Ahora, y en el otro caso, ya, tengo la pregunta más larga, asumo que era la que más se demoraron, la que más demoraron, la que más pensaron, obviamente, era la que más leyeron. Pero yo tengo una pregunta, aquí te dice, ¿cómo se llama las alternativas perdidas? Lee la última parte, las alternativas perdidas. Y sí o no que ese es el costo de oportunidad. Fue la más larga de pensar. Chicos, ¿qué les parece trabajar de esta manera? ¿Sí? Sí, Jordan, fue muy poco tiempo porque estamos contra la hora. Te hubiera dado un poquito más, ya después la siguiente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi clase. Mi nombre es Víctor Cóndor y nos vemos la próxima semana, día jueves, horario normal, como siempre. Muy buenas noches, muy buen día y feliz Viernes Santo. Gracias.